Línea de tiempo de la evolución de la política en educación inclusiva. Década de 1970. Para la década de 1970, el reconocimiento inicial de los derechos de las personas con discapacidad a nivel internacional surge en 1975 la educación From All Having Care Children de la Ley de Educación para todos los niños con discapacidad. Fue promulgada en Estados Unidos garantizando el acceso a la educación pública para los estudiantes con discapacidad. Esta ley fue un paso fundamental hacia la inclusión educativa. A nivel nacional, en Colombia, en 1976, Colombia ratificó la Convención sobre la lucha contra la discriminación en la educación de la UNESCO, comprometiéndose a eliminar la discriminación en el acceso a la educación. El anclaje histórico de inclusión en esos primeros movimientos por los derechos civiles de las personas con discapacidad fue cuando surgen. El anclaje histórico para esta época era la crisis del petróleo y sus efectos económicos y en una economía global. Siguiendo la línea de tiempo, en la década 1980, la expansión de derechos y políticas. Internacional, en 1981, la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada por la ONU, ampliando el marco de derechos para las personas con discapacidad. En Colombia, en 1986, Colombia promulgó la Ley 100, que estableció el sistema de seguridad social en salud, incluyendo a las personas con discapacidad en el sistema de atención. Ancla histórica de la inclusión. Aumento de políticas públicas en favor de la inclusión de personas con discapacidad. Ancla histórica de la época. Fin de la Guerra Fría y cambios geopolíticos globales. La década de los 90 fue un periodo clave para la educación inclusiva a nivel mundial. En este contexto comenzó un cambio de mentalidad en las políticas educativas. Fue en esta época donde se constituyeron leyes y políticas internacionales para garantizar una educación accesible para todos, sin importar sus capacidades o su origen. Es así como en la Constitución Política de 1991, específicamente en el artículo 7, se establece un compromiso fundamental, y es que el Estado colombiano se compromete a reconocer y a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. Este artículo reconoce oficialmente la existencia de los grupos con diferentes tradiciones, lenguas y costumbres que encontramos en nuestro territorio. En estos grupos se encuentran los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales, los run y colombianos de tradición occidental. El movimiento de la diversidad cultural también influyó en la educación, puesto que en los años 90, con la Declaración de Salamanca, aprobada en 1994, marcó un cambio crucial. Propuso que las escuelas deberían adaptarse para recibir a todos los estudiantes sin importar sus capacidades, contextos sociales o culturales. En Colombia, esta transformación se reflejó en la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, donde se estableció que todos los estudiantes tienen derecho a una educación que respete y valore su diversidad sin distinción alguna. Esta ley también garantizó la creación de espacios educativos para personas con discapacidad y fortaleció la educación intercultural, especialmente para los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas. Los avances legales y de las nuevas políticas en las escuelas en 1990 aún seguían siendo espacios caracterizados por la segregación. No estaban completamente adaptados para recibir la diversidad que la ley y la sociedad comenzaba a reconocer. Sin embargo, el cambio era solo el comienzo, y el reto de transformar el sistema educativo en un entorno verdaderamente inclusivo permanecía abierto. En la década de los años 2000 se da el fortalecimiento de políticas y legislación. A nivel internacional surge la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, adaptada por la Organización de las Naciones Unidas. Esta convención tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Esta convención también tiene un lema que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Este lema busca fomentar la participación de la población con discapacidad en la construcción de nuevas políticas y leyes. En el año 2001 surge la Ley 762, la cual establece normas para la educación inclusiva y la atención de estudiantes con discapacidad. Esta ley tiene como objetivo eliminar todo caso tipo de discriminación ante las personas con discapacidad. En el año 2005 surge la Ley 982, la cual tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad auditiva y sordociegas tengan acceso a igualdad de oportunidades y derechos. Esta ley busca garantizar la accesibilidad, la comunicación, la interacción y la educación de las personas con discapacidad auditiva y las personas sordociegas. En 2009, la Ley Colombiana 1346 aprueba la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad adaptada por la ONU en el año 2006. Esta ley pretende que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Durante esta década, el concepto de inclusión no solamente se limita a la población con discapacidad, también reconoce diferentes etnias, géneros y contextos socioeconómicos. Década 2010. Avances en implementación y desafíos persistentes. Para esta década, internacionalmente en el 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptada por la ONU, incluyendo el Objetivo Sostenible 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad. También en la parte nacional, en Colombia, en el 2013, se aprobó la Ley 1618 que establece medidas para la garantía de las personas con discapacidad, incluyendo el ámbito educativo. En esta década también se dio el decreto 1421, por el cual se reglamentó en el marco de la educación inclusiva, en la atención educativa para la población con discapacidad. También se dio la Ley 1448 del 2011 y la Ley 1482 del 2011. Una ancla histórica de inclusión fue el desarrollo de tecnologías asistivas para los estudiantes con discapacidad. Y finalizamos con una ancla histórica de la época, que fue el crecimiento de movimiento social para la equidad y justicia social. Década del 2020. Reflexiones y adaptación a un nuevo contexto. Internacionalmente, en el año 2020, la UNESCO publicó el informe sobre la nueva sociedad y la educación, que enfatiza la necesidad de una educación inclusiva y equitativa en el contexto de la pandemia del COVID-19. A nivel nacional, en Colombia, en el 2021, aprobó la Ley 1996, que establece medidas para la educación inclusiva en el contexto de la pandemia y la educación a distancia. Surge también la Ley 2049 de 2020, por la cual se crea el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, siendo un paso importante para generar un corpus lingüístico de la comunidad sorda y de su lengua. El anclaje histórico de la inclusión es la implementación de políticas de educación inclusiva en la respuesta a la pandemia del COVID-19. El anclaje histórico de la época es la misma pandemia del COVID-19 que estaba pasando por su momento y sus efectos en la educación global.